Hola, buen día para todos. Hoy voy a compartirles nuevamente información sobre este sitio web que me está encantando, que se llama thereligionofpeace.com. Literalmente en castellano sería la religión de la paz. Y hoy vamos a hablar sobre los mensajes de paz y tolerancia que se encuentran en el Corán. Probablemente usted bien suena donde hay muchos musulmanes, ya le han dicho que la religión del Islam es una religión de paz y que hay versos de paz, obviamente, en el Corán. ¿Puede pensar realmente si hay versos de paz sobre el Corán y tolerancia hacia otras religiones allí? Algunos versos del Corán parecieran decir eso, y también algunos episodios de la vida del profeta de Alá pareciera que promoviera la tolerancia y la paz. Sin embargo, cuando uno examina el contexto de esos versos y las circunstancias que lo rodearon, no existe tal cosa. Un examen detallado de esos versos y del contexto resulta pues menos conveniente para interpretarlo de manera simplista como que el Islam proporciona o es una religión de paz, cosa que es promocionada pues por los apologistas musulmanes. De hecho, la mayoría de los versos cuando uno los estudia y luego estudia las fuentes islámicas dicen lo contrario. Así que decir que existió coexistencia igual, en igual de condiciones, mientras que Mahoma vivió, es mentira, porque Mahoma promovió eso solo cuando no tenía poder de conquistar, cuando era una persona que tenía pocos seguidores. En el contexto completo del Corán, cuando encontramos la palabra paz, significa literalmente que aquellos vencidos estén sometidos al Islam, y la tolerancia hacia otras religiones significa que esas personas no van a ser asesinadas porque aceptan vivir en completa sumisión o en completa subyugación al Estado Islámico. Es decir, muchos de ellos se convierten en ciudadanos de segunda clase, como lo dice Reliance of the Traveler o La confianza del viajero, que es un libro del manual de la Sharia especializado para determinar cómo debe aplicarse el Islam. Sin embargo, vamos a ver algunos de los versos que tiene el Corán que los musulmanes usan para decirnos que su Islam, su religión, es una religión que promueve la paz. Encontramos en el Corán el verso 208 de la Sura 2, Sura Al-Baqarah, que dice literalmente: "Oh vosotros que creéis, entrad absolutamente en la paz". Y entre paréntesis, esa paz la conocen, la traducen como si fuera el Islam. Esto realmente es una mala traducción, ya que la palabra árabe del Islam no es la misma palabra de la paz, porque en árabe esa palabra que significa paz es salam. El verso es en realidad un llamado a los judíos y a los cristianos para que abracen el Islam. No es una exhortación a los musulmanes para que sean pacíficos. De hecho, en el mismo verso, en el mismo sura, en el verso 193, encontramos, se le dice a los fieles, es decir, a los musulmanes, que ellos deben luchar hasta que la adoración en la tierra sea solo para Allah. Otro verso mal citado o mal interpretado muchas veces por los musulmanes es el verso 62 de la misma sura, de la sura 2 que estamos comentando. Y dice: quienes creen y quienes son judíos, cristianos o sabeos, quienes creen en Allah y en el último día y hacen buenas obras tendrán su recompensa con su Señor, no tendrán temor ni tristeza. Tomados por sí mismos, sin hacer un análisis amplio de lo que está diciendo allí, ese verso indica una tolerancia extraordinaria hacia judíos, cristianos e incluso sabeos, que son una secta muy pequeña y muy poco conocida en el medio del Medio Oriente, donde, por ejemplo, no se conocen. Ellos son un poco conocidos, no se conocen sus prácticas, pero sin embargo, curiosamente, Alá escogió nombrarlos a ellos en lugar de otros grupos religiosos mucho más grandes que tienen millones de seguidores en el mundo, como el hinduismo. El verso pareciera indicar que judíos y cristianos serían admitidos en el cielo y por lo tanto no deberían ser discriminados por los musulmanes en la tierra. Desafortunadamente, la verdad de ese verso fue narrado en un momento en que los musulmanes no tenían poder para luchar contra judíos y cristianos en la península arábiga. En ese momento, Mahoma necesitaba mantenerse a favor de las tribus judías de Medina, que eran las personas que construyeron la ciudad. Y una vez que los musulmanes obtuvieron el poder, las cosas cambiaron bastante en ese sitio. De hecho, si nosotros estudiamos la historia del Islam, cuando Mahoma llegó a Medina, él fue recibido por las tribus judías, que son las personas que han construido la ciudad. Pero una vez él alcanzó el poder, prácticamente eliminó de la faz de la tierra a los fundadores de la ciudad. Y si usted quiere ampliar sobre la información, puede leer Ibn Ishaq, pero también puede leer la zona de Mahoma. Hay varios sitios donde encontramos información sobre este hecho. Hay un verso que está narrado cronológicamente y que es posterior al verso que estamos citando y que aparece en el Corán en el verso 85 de la Sura 3, que afirma sin rodeos: quien busque una religión distinta al Islam jamás le será aceptada y en la otra vida será uno de los perdedores. Realmente no puede ser algo más claro que eso. Los musulmanes, los no musulmanes irán al infierno, como por ejemplo aparece registrado en la colección de Sahih Muslim, el hadith que él está citando, que es el hadith 53. La abrogación, es decir, la sustitución de un verso por otro, es algo que parece muchísimo en las fuentes islámicas, e incluso Allah dice que él causaría que las personas olvidaran versos y traería una nueva revelación. Esa es una herramienta importante que nos permite a nosotros resolver las contradicciones que aparecen en el Corán, porque si en el verso tolerante, es decir, el verso 62, se hubiera narrado al final, se podría argumentar que existen otros versos que maldicen o que, digamos,
condenan a judíos y cristianos, como por ejemplo el verso 110 de la Sura 3, donde literalmente Mahoma le dice a los musulmanes que ellos son las mejores de las criaturas o de los mejores de los pueblos cuando obliguen a las demás personas a aceptar el Islam con cadenas en sus cuellos. También tenemos el verso 13 de la Sura 5, el verso 17, el verso 73 de la misma Sura y obviamente el verso 29 de la Sura 9 que llama literalmente a la subyugación de judíos y cristianos. Desafortunadamente, los versos de intolerantes son reemplazados, perdón, los versos tolerantes son reemplazados por versos intolerantes en bastante abundancia, como sucede en la mayoría de las fuentes islámicas. Eso pasa, pero se encuentran sobre todo los versos de la espada en las suras últimas que fueron reveladas, que es la sura 5 y la sura 9. Entonces, cuando los apologistas musulmanes citan ese verso, están tomándolo, valga la redundancia, fuera de contexto y te quieren ofrecer algo que realmente el Corán no enseña, algo que el Corán no ha traído. Y cuando digo no ha traído es porque ha sido abrogado, es decir, lo que se dijo es verdad, está registrado en el Corán, pero a medida que estudiamos nos damos cuenta que el mensajero de Alá, en su Sunna, y Alá, posteriormente en su Corán, trajo otras revelaciones. Otro de los versos que se cita mucho es el verso que aparece en la Sura 2, es el verso 256 que dice que no hay compulsión en la religión. Ese es uno de los versos que, digamos, posteriormente fueron abrogados porque aparentemente si uno lee todas las fuentes islámicas y aparecen versos como el que les acaba de citar del 9, el verso de la sura 9 y el verso 29, donde Alá literalmente dice que deben combatir a judíos y cristianos porque estos no viven como ellos quieren, como el Islam quiere. Así que cuando hay versos posteriores, perdón, que contradicen lo que apareció inicialmente como este verso 256 de la sura 2, este verso pasa a ser abrogado. Eso está prescrito en otros versos más adelante, como por ejemplo la Sura 9 o la Sura 5, y ese verso es, digamos, abrogado. Está el verso 93 de la Sura 4 que dice, quien mate a un creyente intencionalmente, su recompensa será el infierno, donde permanecerá y la ira y la maldición de Alá caerán sobre él y un gran castigo le esperará. Ese verso explica claramente el asesinato de un creyente, que en el contexto hace referencia a un musulmán. La omisión de la vida de los no musulmanes es muy llamativa. Una religión que prohíbe a sus miembros matarse deliberadamente, pero que permite obviamente que se maten a otros. Eso simplemente está abriendo camino para el establecimiento de unos estándares dobles de moral. Otras religiones y sistemas morales generalmente no aplican el valor de la vida de manera universal. En el caso del Islam no sucede así. Encontramos en el verso 8 de la Sura 5 que Alá dice, mantener firme en la fe, no dejes que el enemigo y el odio hacia los demás te hagan apartarte de la justicia. Sé justo y esto es más cercano a la piedad. Aunque ese verso pareciera decir que no debe, digamos, dejarse influenciar por el odio hacia las demás personas, en realidad ahí habla del odio que se debe sentir hacia ellos. La palabra árabe es kaumin, se refiere a algo que pertenece a otro pueblo. Es la misma palabra que también aparece en el verso 77 de la Sura 5 y hace referencia a los deseos de los demás. Obviamente no se refiere a un deseo por los demás, que como aparece en el verso 8, no habla de un odio hacia los demás. Es un verso que literalmente no está hablando de lo que los musulmanes dicen cuando uno lo examina por las fuentes islámicas, es decir, por ejemplo, los comentarios del Corán o la misma Suna, y tal vez si usted quiere profundizar más, la historia del Islam. ¿Por qué le estoy diciendo la historia del Islam? Porque hay que estudiar muchísimas fuentes para determinar realmente qué significa lo que dice cada verso. Y por eso aparecieron los comentarios del Corán, que ya son muchísimos, y le permiten aclarar a las personas que no conocen el contexto del verso o no conocen el orden en que realmente vino el verso, saber qué quiso decir Alá o qué dice Alá con respecto a eso. El verso 6 deja claro que hacer justicia, del que se habla en el verso 8, significa cumplir con el deber religioso, es decir, con la oración, con la ablución, con aquellas cosas que están impuestas a los musulmanes por el hecho de pertenecer a su religión. De hecho, gran parte de la Sura 5 habla muy mal de judíos y cristianos, y es, por ejemplo, el verso 51 de la Sura 5 dice que los judíos y cristianos pues son como las peores de las criaturas cuando uno lo lee allí. En ninguna parte dice que se les debe tratar con justicia. Sí les dice a los musulmanes que no se eviten, que no pueden tenerlos como amigos, porque en algunas ocasiones dice que si un musulmán, si es amigo de un judío y un cristiano, literalmente se convierte en malhechor y Alá no sigue ni está con los malhechores. Entonces, si uno traduce literalmente lo que significa el verso 8, uno podría decir, no dejen que el odio de otras personas les haga desviarse de realizar los ritos religiosos establecidos por Alá. Tenemos otra expresión que puede aparecer en el Corán y que puede ser utilizada como un verso que supuestamente hace el llamado a la paz por parte de los musulmanes hacia los no creyentes del Islam. Y es el verso 13 de la Sura 5, que dice, la ruptura del pacto, por su ruptura con el pacto, perdón, los maldecimos e hicimos que sus corazones se endurecieran. Cambian las palabras de su lugar correcto y la abandonan
y han abandonado buena parte del mensaje que les fue enviado. No cesarán en contra del engaño de ellos, excepto en unos pocos, pero perdónalos, pasa por alto sus malas acciones. En verdad, Alá ama a los que hacen el bien. Este verso dice que casi todos los judíos son traicioneros y engañosos, sus corazones endurecidos. Alá los maldice por haber cambiado las escrituras, por omitir partes que supuestamente refuerzan la credibilidad de Mahoma como profeta. Por cierto, no hay ninguna prueba de eso, no hay prueba que haya sucedido eso. La historia dice todo lo contrario, incluso el Corán dice todo lo contrario. Muchas veces le dice judíos y cristianos que deben juzgar por lo que ya les fue revelado, por aquello que tienen en sus manos. Son expresiones que aparecen en el Corán. Todas las evidencias existentes respaldan la coherencia interna de los textos hebreos, es decir, de la Torá. Y aquí las revelaciones que llegaron a los judíos. En este contexto se dice que Mahoma, en el verso, aparentemente se dice que Mahoma dice u ordena a sus seguidores que perdonan y que pasen por alto las malas acciones pues, que han tenido esas personas contra estos. En este último fragmento del verso se cita como un principio moral a la par con las directivas preeminentes de otras religiones con respecto al perdón. Sin embargo, nuevamente pareciera que cuando lo leemos en un contexto, la situación es diferente. Existe una diferencia evidente con otros términos que se hablan, es decir, perdona a quienes te hacen daño, mientras el verso este que estamos citando es muy específico. Si se toma literalmente, significa que Mahoma no debe castigar a los judíos engañosos por haber cambiado sus escrituras. Eso es un libre, digamos, ellos son libres de extraer y hacer lo que literalmente quieran con la Biblia, pero aparentemente eso no era la intención. Y si así era, ¿por qué no decirlo abiertamente? Lo que está claro es que el verso es un antisemitismo virulento, dice allí, pero literalmente invita al antisemitismo, aunque los apologistas podían insistir en que es una descripción que limita al grupo particular de judíos en la época de Mahoma, porque suelen decirlo, no está hablando de todos los judíos, sino que literalmente está hablando de aquellos que Mahoma conoció, que estaban cerca de él en la época en que él vivió. También lo haría el imperativo de perdonar, obviamente, a los judíos que estaban a su alrededor. Si Mahoma estaba hablando mal de los judíos, pues se suponía que estaba hablando de aquellos que conocía. Entonces también el verso de entonces dice que debe perdonar a aquellos que conoció. No se pueden aplicar reglas diferentes a diferencia pues del mismo verso. Solo que en realidad es difícil discernir la decencia moral básica que se tiene que extraer de un pasaje abiertamente porque existe pues lo que llamamos la abrogación que aparece tardíamente, puedo tardíamente, pero que puede ser aparecer en las siguientes revelaciones que llegaron. Algunos eruditos islámicos dicen que es imperativo perdonar, tal como está registrado en el verso 13 de la sura 5, pero también puede limitarse a perdonar a un pequeño grupo de judíos, es decir, aquellos que se arrepiente y se convierte al Islam como se implicaba en el verso anterior que estamos citando. Otra de los versos que pueden citar los musulmanes para decir que son religiones de paz es el verso que se encuentra en el Corán en la sura 5 y es el verso 32, donde dice literalmente que por eso decretamos que los hijos de Israel, se decretó para los hijos de Israel, que quien matara a una persona en represalia por un asesinato, a menos, perdón, que no sea por asesinato o ni por sembrar discordia en la tierra, sería como si hubiera matado a toda la humanidad. Ese es un verso que presenta con muchísima frecuencia para decir que, pues, el Islam no es violento. Pero cuando nosotros leemos literalmente, está hablando de los hijos de Israel. Y dice que si alguien mata a una persona, sería como si matara a toda la humanidad. Si nosotros queremos leer todo el contexto, primero el verso va dirigido a los hijos de Israel. Fue decretado para los hijos de Israel ese mandamiento. El siguiente verso, que es el verso 33, realmente fue decretado para los musulmanes. Y ese verso es extremadamente violento. Cuando nosotros lo leemos, dice que aquellos que hacen guerra contra Mahoma y contra el profeta de Alá deben ser asesinados. Y describe, por ejemplo, una manera de asesinarlos o de torturarlos. Se deben cortar los miembros opuestos, su brazo derecho, digamos, y su pie izquierdo. Ellos serán desterrados. En algunos casos también dice que deben ser asesinados. Serán humillados en esta tierra y en el futuro pues serán parte de los que pues, literalmente uno puede determinar que Alá enviaría al infierno. Así que el contexto del verso 32 de la sura 5 es el verso inmediatamente posterior al 32, donde va la enseñanza para los musulmanes. Encontramos también el verso 69, que es citado con frecuencia por algunos musulmanes, o realmente puede ser citado por algunos musulmanes, que dice: ciertamente quienes creen, quienes son judíos, sabeos y cristianos, quienes creen en Alá y en el último día y obran rectamente, no tendrán temor ni se afligirán. Ese verso se cita algunas veces para citar o para apoyar, reforzar el argumento de que las personas de otras religiones serán aceptadas para Alá siempre que sean justas. Los verbos utilizados en el verso en realidad están en tiempo pasado, lo que significa que hace referencia a judíos y cristianos que se hicieron antes de Mahoma. Por lo tanto, es importante conocer el contexto completo del pasaje para mostrar que las reglas han cambiado. Por ejemplo, el verso 5
perdón, 68 de la Sura 5 dice, oh gente de la Escritura, judíos y cristianos, no tenéis nada en cuanto a guía hasta que actuéis de acuerdo con la Torá y de acuerdo con el Evangelio. Es uno de los versos que podemos utilizar para determinar que Mahoma claramente le dijo a cristianos y judíos que debían utilizar o que debían aceptar y vivir de acuerdo a las normas que estaban escritas en sus libros sagrados. Cuando los musulmanes dicen que los libros sagrados de judíos y cristianos han sido cambiados, han sido tergiversados, podemos citar ese verso 68 de la Sura 5. Dice que a la verdad, en lo que estábamos citando, de que la Torah y el Evangelio es, digamos, los textos que los judíos y cristianos deben utilizar para vivir de acuerdo a ellos, porque eso fue revelado por vuestro Señor. Y también dice entre paréntesis que fue revelado, además de lo que ellos ya tienen, el Corán. Los judíos y cristianos deben aceptar el Corán y a Mahoma, obviamente, para salvarse según la teoría islámica. En otras palabras, deben convertirse al Islam. Eso es coherente con otros versos que se presentan a lo largo del Corán, como por ejemplo el verso 72, que está aquí, que habla de María, donde dice ciertamente has creído quienes dicen que Alá y el Mesías, es decir, Isa, como aparece en el texto árabe, Jesús, hijo de María, pero el Mesías dijo, oh hijos de Israel, adorad a Alá, mi Señor y vuestro Señor. En verdad, quien asocia a otros dioses con Alá, Alá le ha prohibido el paraíso y el fuego será su morada. Los judíos y los cristianos creemos en nuestra propia religión. Si lo hacemos, estamos condenados explícitamente al infierno en este pasaje, tal como también está registrado, por ejemplo, en el Corán, en el verso 6 de la Sura 98. Para aquellos que pueden estar pensando por qué en algunos lados dice Mahoma o Alá que los cristianos y judíos irán al paraíso y de repente en otros dicen que serán castigados por no aceptar el Islam. Ya les había comentado que se debe a algo que aparece con frecuencia en las fuentes islámicas que se llama abrogación. Otro verso mal citado es el verso 108 de la Sura 5 que dice, no insultéis a quienes adoran, los incrédulos, además de Alá. Este verso citado por apologistas musulmanes que argumenta es completamente contrario al Islam, ofender a los creyentes de otras religiones. Puede ser que haya sinceridad en este caso, algunos musulmanes sí lo son. Sin embargo, contradice fielmente otras partes que podemos encontrar en el Corán, otros versos donde incluso se insulta abiertamente a cristianos, judíos y politeístas. El Corán se burla de los cristianos porque creen en la divinidad de Jesús. Calumnia a los judíos de las peores maneras habidas y por haber y es bastante hostil hacia los politeístas porque no solo se burla de sus dioses, sino que dice que se deben matar a quienes adoran a otros, incluido expulsarlos de los hogares, de las tierras que ellos tenían, en este caso en Arabia. Las contradicciones se explican, pues obviamente, utilizando el contexto histórico en que llegaron los versos. Y la Sura 6 es de la era cuando estaba en la Meca. Generalmente cuando estaba Mahoma en la Meca, los versos eran bastante pacíficos y los comparamos con los versos de Medina. Eso que significa que fue narrada en la época inicial del Islam, cuando los musulmanes eran bastante débiles y no tenían suficiente poder para desafiar las religiones. Así que la supervivencia de la religión en ese momento dependía de lo pacífico que se pudieran ser ante una mayoría, pues bastante aplastante que podía consumirlos en un momento. El verso completo del versículo 8 explica por qué los musulmanes no debían insultar a otras religiones. No es porque sean moralmente incorrectos, sino que podía resultar en enemistad contra ese otro. Y leo del 108 que dice, no insultéis a aquellos a quienes ellos, los incrédulos, adoran, además de la, no sea que insulten a la injustamente sin conocimiento. Muchos de los versos del Corán se insulta a otras religiones que no son islámicas, como a los no musulmanes. Esos fueron, digamos, los versos fueron narrados después de este verso que está aquí, por aquello de la obligación y por aquello que el Corán no es un libro que no se encuentra ordenado cronológicamente. Puede ser que algunos estén perdidos, pero literalmente el orden del Corán es un orden que consiste sobre todo en el tamaño de las suras, no en el orden lógico o el orden en que fue recibido. Cuando ya los musulmanes estaban en poder, y es decir, tenían la fuerza para defenderse, cosa que se cuenta reportado, por ejemplo, perdón, en las suras y en la sira de Mahoma y en las fuentes islámicas, como en la historia de Mahoma o la historia del Islam, el profeta de Alá utilizó su poder para expulsar a judíos e hizo guerra contra cristianos y destruyó a los ídolos. La conquista musulmana posterior casi siempre implicó convertir a otros a la fuerza y convirtió, por ejemplo, según la historia, sitios que eran cristianos en sitios musulmanes, como por ejemplo en la Hagia Sofía, que es un sitio cristiano de los bizantinos que quedó en el territorio de actual Turquía, en Estambul. Ahorita es una mezquita. Pasamos a otro de los versos citados por los musulmanes, que es el verso 61 de la Sura 8, donde Alá, o bueno, se encuentra citado que dice, pero si ellos se inclinan a la paz, vosotros también debías inclinarlos a ellos. Es un verso que si se toma aislado, que no se toma en el contexto, pareciera decir que los musulmanes deben ser pacíficos con aquellos que son pacíficos con ellos. Y en principio de vida parecía evidente por sí mismo, pero cuando se revisa con el listón moral del Islam, pues esto no sucede.
Significa que los musulmanes deben vivir pacíficamente y no expandir su religión por la fuerza militar, como algunos musulmanes sugieren. Probablemente eso no sea así. Entonces la lección se perdió por completo porque los propios compañeros de Mahoma, quienes lo sucedieron en el poder, hicieron todo lo contrario. Lo más probable es que ellos mantuvieron el verso en el contexto, es decir, ellos conocían en qué momento Mahoma dio el verso y si el verso es anterior a la época de la gira o la migración, ellos sabían que era un verso que fue abrogado por los versos que llegaron después. El verso anterior, es decir, el verso 60 de la sura que estamos citando, que es la sura 8, dice, preparaos contra ellos con el poder que podáis, incluyendo corceles de guerra para amenazar al enemigo de Alá y a vuestros enemigos, y a otros de los cuales vosotros no conocéis, pero que a quienes Alá sí conoce. ¿Contra quiénes deben estarse preparando los musulmanes contra la guerra? Pues el verso 55 dice que son los incrédulos, aquellos que son inferiores a los animales. Y dice, en verdad, las peores criaturas vivientes de Alá son los que no creen. Y los versos pues intermedios dicen que los musulmanes no pueden confiar en los incrédulos, que deben castigarlos y que deben hacerlo severamente en la guerra. Si los musulmanes sospechan que hay una traición de parte de los no musulmanes, esos deben ser subyugados. Entonces, los musulmanes deben romper el pacto, atacar a los enemigos y de manera escalofriante para que otros que no conozcan pues tengan miedo. Esa es, digamos, una de las estrategias que utilizaban los musulmanes para difundir miedo en el corazón de los infieles y es algo que lo hacen para desmoralizar, por así decirlo, a aquellos que quieran hacerle frente en la guerra o que están preparando para luchar contra ellos. Por lo tanto, la relación entre musulmanes y no musulmanes, según la historia y según las fuentes islámicas, no es de igualdad y tolerancia. Cuando leemos los pasajes, tenemos que tener en cuenta que por la manera como el Islam se expandió, por la manera como el Islam llegó a todo el resto de la península arábica, esto que acabamos de leer y que muchos musulmanes lo utilizan para decir que el Islam es pacífico, es mentira. No encuentras tal paz, por ejemplo, cuando se dio la guerra de la apostasía, cuando Mahoma murió. Tribus que eran musulmanas y que simplemente quisieron cambiar algunas cosas que ellos no estaban de acuerdo, fueron atacadas brutalmente y sometidas violentamente, especialmente sus líderes. Otro verso que también suelen citar los musulmanes con mucha frecuencia es el verso 33 de la sura 7 que dice, no mates a nadie que Alá haya prohibido, excepto por causa justa. Ese es un verso que puede sonar mejor que todos los demás que hemos citado. Dice literalmente que no debe matar a las personas, pero ahí dice algo que debe ser prohibido por Alá. Me explico, puedes matar a un infiel. Alá sí lo dice, así está establecido. Aquí simplemente está diciendo que no debes matar a alguien que Alá te ha prohibido matar, a menos que sea por una buena causa, que bueno, probablemente más adelante en otros versos explique la buena razón. Existe una lista de objetivos que son prohibidos según el Islam. Y una de las personas que son prohibidos matar, por ejemplo, son los dhimis que están bajo control de los musulmanes, es decir, aquellos cristianos y judíos que están pagando la jizya. Ahora, ¿a quién está prohibido matar y qué constituye una causa justa? Porque el verso también nos dice eso, que está prohibido matar a ciertas personas a menos que haya una causa justa. Y de hecho el verso no está diciendo, pues no está explicando qué significa causa justa y quiénes son aquellos que está prohibido asesinar. El Corán prohíbe solamente matar intencionalmente a los musulmanes, es decir, a los creyentes, y de una forma mucho más tenue o mucho menos remarcada a los dhimis, como les estaba contando, aquellos que pagan la jizya. La cosa más importante de todas, según los últimos dos versos más violentos del Corán, es que la religión de Alá sea superior a todos los demás, como está registrado en la Sura 9, verso 33, lo cual coincide perfectamente con los ataques terroristas pues, que se realizan en nombre de Alá y en nombre del Islam. El verso 1733 muestra una justificación divina para el terrorismo islámico, incluso en las víctimas, si las víctimas inocentes sean dañadas. Pues eso parece tolerante y pacífico, porque Alá abiertamente dice que se debe combatir a los infieles, que se debe combatir a aquellos que se oponen a su religión. Y en el verso simplemente decía que se prohíbe asesinar a aquellos que está prohibido asesinar. Como en este caso judíos y cristianos no está prohibido asesinarlos, es permitido que se haga la yihad. El verso 22 de la sura 24 dice, y aquellos de vosotros que han sido bendecidos con gracias y riquezas, no juren no dar ningún tipo de ayuda a sus parientes, a los pobres y a quienes dejaron sus lugares por la causa de Alá, que perdonen y disculpen. ¿Acaso no amáis a Alá, no amáis que Alá os perdone? Parte de ese verso dice que uno debe perdonar como desea ser perdonado por Alá. Ciertamente no hay nada malo en eso, y pues como es costumbre, hay que buscar en la historia. Cuando digo costumbre es porque el verso es tomado fuera de contexto, pues pareciera decir una cosa, pero cuando se lee todo el contexto en el que fue revelado, nos va a decir otra cosa. Así que el contexto más amplio es explicado aquí. Y algunos musulmanes que fueron bendecidos con riqueza y con gracia, se les aconseja perdonar a otros grupos de musulmanes que son menos afortunados. Por lo tanto, a menos que sea seleccionado un fragmento conveniente, eso no es una regla universal. Simplemente son musulmanes perdonando a musulmanes,
no aplica para los no musulmanes y aquellos que no creen en el Islam. De hecho, en la Sura 24 no habla de perdón, sino una condena de quienes acusan falsamente a su casa, a una esposa, de una conducta que es, digamos, es sexualmente inapropiada o digamos que no es apropiada. Y eso viene, digamos, de un contexto histórico en el que la esposa favorita de Mahoma, es decir, Aisha, fue acusada de infidelidad. Mahoma sintió que la acusación era falsa, pues como era de esperar, y también lo sintió Alá, el profeta, el Dios del Islam, perdón, quien juró abundante condenación eterna y una vida de maldiciones para los acusadores. Ese es el contexto, digamos, del verso que estamos citando. Y simplemente es un verso que vino, por así decirlo, para respaldar la situación en la cual Mahoma se encontraba con supuesta infidelidad de su esposa. Es una instrucción que se da para los musulmanes, además, que son más ricos, que deben ayudar, por así decirlo, a sus hermanos que son pobres, pero no aplica en ningún momento de manera universal para todos los no musulmanes. Sura 39, verso 10, y es una inicia diciéndole, digamos, al mensajero de Alá, que aquellos que, bueno, que él, que es el esclavo de Alá, debe temer a su Señor y cumplir con el deber que él tiene, porque hay una buena recompensa para quienes obran bien en el mundo y la tierra de Alá es espaciosa. La última parte del verso nos dice que la buena recompensa vendrá para quienes obran bien. Y a veces se extrae del contexto y dice que significa que cualquiera que haga bien será recompensado independientemente de la creencia religiosa que tenga. Pero como hemos visto y como he comentado múltiples veces aquí en este video, eso no sucede. Eso es una, digamos, una selección arbitraria del texto porque no lo dice de esa manera. El bien que se supone que aparece allí no se define en este verso. El lector ingenuo dirá que pues esto es un bien que lo conocemos nosotros en nuestra mentalidad, es decir, está proyectando lo que tiene en su mente para interpretar el verso. Y significaría, por ejemplo, que son actos altruistas o actos buenos relacionados con el verso. Pero una persona que lee, que conoce el contexto histórico del Corán, probablemente leerá los versos relacionados con esto y el lector circundante en el que fue revelado el verso, para entender que eso hace referencia a la creencia y adoraciones islámicas, como lo expresa el verso 9. Aquel que es obediente a Alá, postrándose y permaneciendo de pie en la oración durante las horas de la noche y temiendo por la vida, esperando misericordia de su Señor. Este es un lugar donde se cantan, en lugar de cantar alabanzas de la hermandad universal, los versos circundantes al verso que estamos citando distingue a los musulmanes y condena a aquellos que están fuera del círculo de la fe, es decir, condena a los no musulmanes. El verso 7 dice, no creáis que Alá no os necesita. Alguien podría decir que los incrédulos morarán en el fuego del infierno, según el mismo verso, y afirma que los creyentes no son iguales a los que no creen, a los que no saben. El verso 11 condena a los que practican, quiere establecer rivalidad con Alá, es decir, aquellos que son politeístas o que son cristianos, dado que los musulmanes creen que los cristianos adoran a tres dioses, y es un argumento que traen muchísimas veces porque no entienden el concepto de la Trinidad explicado por los grupos cristianos. Cuando nosotros vemos el Corán en contexto, podemos encontrar, por ejemplo, el verso 10 de la Sura 39, que es un verso que llegó tempranamente con la revelación. En las suras posteriores, ya el verso 3, perdón, 85, la sura 3, ya son más claras y hay unas claras negativas de entrar al cielo a aquellos que no son religiosos. Es decir, lo que estamos comentando en este verso es abrogado con posteriores informaciones que llegaron cuando Mahoma estaba viviendo en Medina. Dice que el verso 18 de la sura 14 dice que las buenas obras de quienes rechazan a Alá son como cenizas, pero también aparecen versos similares como el 103 a 106 de la sura 18. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que la musulmán diga, hay que leer todo el contexto y cuando leamos todo el contexto, los versos finales abrogarán aquel verso que le está citando. En la Sura 60, en el verso 8, Alá no prohíbe ser justo y bondadoso con quienes no luchan contra vosotros por causa de la religión, ni os expulsaron de vuestros hogares. Este verso significa que a los musulmanes se les dice que muestren justicia y bondad a los creyentes, como pretenden los apologistas. Es una pregunta retórica. ¿Por qué dice simplemente eso en lugar del mal equivocado? Alá no prohíbe. Porque no existe el contexto, no hay claridad en el contexto, a menos que leas la Sura. El verso en realidad se refiere a un episodio específico en la vida de Mahoma, cuando Alá le estaba dando permiso para romper los términos de un tratado que él firmó con los mecanos, el tratado de Al-Kubita. Ese es el momento en que, digamos, esta revelación llega, y ese es el contexto de esta revelación.
En el Tratado de Al-Hudaybiyah, los musulmanes debían regresar a la Meca, es decir, a las tribus que estaban allí, aquellos que abandonaban la ciudad o abandonaban las tribus para unirse a los musulmanes. Cuando aparecieron dos mujeres creyentes, Alá repentinamente pues comenzó a cambiar de parecer y permitió que Mahoma comenzara a recibir personas que provenían de la tribu. Eso está registrado, por ejemplo, en el verso 10 de la Sura 60. Es un episodio que es vergonzoso para los apologistas musulmanes porque significa que los primeros musulmanes fueron manipuladores y cambiaron lo que escribieron en el Tratado del Hudaybiyah. Aplicaban parcialmente el tratado. Si los musulmanes dijeron que iban a prohibir la entrada de personas que vinieran de la tribu, no lo cumplieron. Las mujeres llegaron y se convirtieron al Islam y quedaron dentro de la tribu. Eso se llama romper el pacto. Dice que las mujeres creyentes, claro que las mujeres eran creyentes, perdón, Mahoma dijo que no podía regresarlas y con eso, digamos, selló la traición en el tratado que ha estipulado con su propia tribu. En lugar de decir a los musulmanes que acojan a los no creyentes, la misma sura en realidad advierte esto. Dice en el verso 1 de la sura 60, no den la amistad cuando crean en la verdad que les ha llegado. No debe tener amistades, por así decirlo, con los infieles, con los que no creen en el Islam. Sura 109, verso 6, dice, a ustedes les pertenece religión y a mí la mía. Es un tratado, es un verso que estuviera narrado en una época en que Mahoma tenía el poder para imponer su religión. Entonces podía ser significativo. Sin embargo, fue un verso que llegó temprano y fue narrado cuando Mahoma estaba en la Meca, cuando no tenía poder, como ya les he comentado. Así que las cosas son diferentes en ese momento. Cuando ya Mahoma tenía poder, él literalmente regresó a conquistar la ciudad y eso fue lo que hizo y destruyó a aquellos que no habían confiado en él, aquellos que no le habían creído y destruyó obviamente las imágenes de adoración que tenían los mecanos en su ciudad y obligó a las personas que no querían aceptar el Islam, esta vez lo hizo por la fuerza. Te puede leer sobre la historia del Islam en muchos puentes. Los eruditos pueden señalar que el verdadero significado del verso se refiere a una distinción más, más que tolerancia, está distinguiendo entre los grupos. Uno de los dioses adorados por los mecanos politeístas era Alá. Sin embargo, Mahoma quería que Alá supieran que el Alá de él no era el que adoraban los mecanos. Y también encontramos varios hadices, es decir, palabras y dichos de Mahoma, que respaldan lo que está diciendo el Corán a lo largo de todos los versos que hemos estado citando. Las colecciones de hadices de Mahoma, las más importantes, pertenecen a Sahih al-Bukhari, pero también podemos encontrar colecciones muy conocidas, poco conocidas, perdón, como la de Riyad Salihin y otras que difícilmente las personas conocerán como Musnad ibn Hanbal. Los versos de los hadices o los hadices más importantes citados por los apologistas musulmanes para defender su fe islámica suelen ser inventados, no aparecen en las fuentes originales y suelen a veces ser cuestionados porque no aparecen registrados como reales en las fuentes islámicas. Pero aquellos cuando escuchan debería ser escéptico de lo que los musulmanes están compartiendo e ir directamente a las fuentes islámicas para comprobar que lo que ellos dicen es verdad. Vamos a leer ahorita sí unos hadices que se encuentran en la colección de Sahih al-Bukhari. En este caso tenemos este hadith que aparece en sura.com, en el libro 87, hadith 52, donde, bueno, no vamos a leerlo, el profeta de Alá explica que mate a un mujahideen, es decir, a una persona de los musulmanes, quien haga eso, quien atente contra la vida de una persona que los musulmanes prometieron cuidar, no volverá el paraíso. El hadith hace referencia solamente a la vida de un musulmán, perdón, de un no musulmán cuando está bajo protección de los musulmanes y cuando él ha aceptado ser dhimmi y estar subyugado y convertirse en ciudadano de segunda y de tercera clase bajo un Estado islámico. Así que por implicación, el no musulmán debe vivir, no puede vivir de manera libre, él debe vivir bajo la hegemonía musulmana y debe estar sujeto a lo que los musulmanes dicen. Eso se concuerda con lo que está establecido en la Sura 29 perdón, en la Sura 9, verso 29 que le hemos estado contando, donde literalmente Mahoma le dice a los seguidores suyos que deben luchar contra judíos y cristianos hasta que ellos sean sometidos a las normas o a las reglas del Islam. Encontramos también en la colección de Jami al-Tirmidhi, una colección que probablemente muchos conozcan un poco, no conozcan mucho, perdón, en el Hadith 25:10 dice, no entraréis en el paraíso hasta que creáis y no creáis hasta que améis unos a otros, disfrutará la paz entre vosotros. Es un hadith que es considerado débil en la colección, es decir, lo más seguro es que no sea una palabra genuina de Mahoma, sino que fue fabricado después de que éste murió. Así que cuando el verso habla de amor entre los creyentes, no habla de amor hacia los no creyentes, a pesar de que es un hadith, perdón, que está citando el autor aquí como un hadith de grado débil, es decir, un grado Hassan,
un grado de poca confiabilidad en el catálogo de las colecciones de hadices, en realidad el hadith no está hablando de amar a todos, sino amarse a sí mismos, amarse entre musulmanes. En Jami al-Tirmidhi, Hadith 1859, también nos habla de que la humanidad debe difundir la paz y alimentar a la gente. Pareciera que la cita que se colocan en los sitios de autobuses públicos, en los sitios donde los musulmanes hacen dawa, por así decirlo, y pareciera que crearía la impresión de que muestra que el Islam es tiene, mejor dicho, mucha relación con las buenas obras y dar caridad, como por ejemplo alimentar al hambriento. Desafortunadamente, el verso no se encuentra en las colecciones más importantes de los musulmanes, que son la colección de Sahih Buhari y Sahih Muslim. Y la palabra que aparece allí como humanidad añade un relato que aparezca pues de mandato universal, aunque no aparece en la fuente, es decir, la palabra está citada en la traducción en inglés, pero cuando se lee en árabe no aparece. El hadith, incluso en la versión en árabe, instruye a la decapitación de los incrédulos y insta al maltrato de los esclavos, ninguna de las cuales son obras de caridad, pero tampoco ninguna de esas cosas está traducida en el texto en árabe. Tenemos también un hadith importante que sí aparece en la colección de Sahih al-Bukhari, que es este hadith que estoy indicándoles aquí, que se encuentra en el libro 1, Hadith 69, en Suna.com. Y dice que un musulmán es aquel cuya mano y lengua, perdón, es aquel de cuya mano y lengua los demás están a salvo. En la colección de Sahih que estamos viendo, en realidad se lee en el árabe original, un musulmán es aquel cuya mano y lengua, perdón, un musulmán es aquel de cuya mano y lengua los musulmanes están a salvo. Aquellos que hacen propaganda, que hacen dagua, sustituyen o eliminan la palabra musulmanes por otros y por personas. Lo que hace es que esto engaña a los lectores, haciéndolos creer que el verso se refiere a un trato decente a todas las personas, cuando la verdadera lectura del texto es original se limita simplemente a citar a musulmanes, y eso es lo que dice el original en árabe. Tenemos algunas palabras o algunas expresiones encontradas en la biografía de Mahoma, es decir, en la vida del mensajero de Alá, en las siras o biografías, y empezamos con una historia que se cuenta que una mujer judía en la Meca suele tirar basura en la puerta del mensajero de Alá, y él, en desafío por el mensaje que éste estaba proclamando obviamente, de un día enfermó y no pudo tirar la basura, así que el profeta de Alá la visitó. Entonces se dice que ella quedó tan asombrada por su carácter que se dio cuenta que este era un profeta y aceptó el Islam. Esa historia es citada con muchísima frecuencia por los apologistas musulmanes para demostrar el carácter pues que tenía el mensajero de Alá como un carácter bondadoso y tolerante. Sin embargo, no se cita en ninguna fuente, es decir, no la podemos encontrar en fuentes islámicas. Dado que no se encuentra en los textos históricos, podemos decir que es una completa invención. En lugar de mostrar el verdadero carácter de Mahoma, la propaganda refleja lo que muchos musulmanes desearían que hubiera existido en las historias reales de su profeta. Realmente no parece esto en ninguna de las fuentes islámicas. Aquí encontramos algunos casos de lo que sí aparece en la historia del mensajero de Alá, y está citado en Sunan Abu Dawud, el Hadith 4349, que lo más seguro es que lo encuentren en la Suna.com. Y dice que una mujer judía, solía insultar al profeta y decir cosas malas hacia él. Así que un hombre la estranguló hasta que murió, y el profeta dictaminó que no se debía pagar ninguna compensación por su sangre. Otra historia relacionada se encuentra en Sunan Abu Dawud, el hadith que está mostrando aquí, que lo puede encontrar en las colecciones de hadices de esta plataforma que se llama Ancient Islam, y literalmente dice: un hombre ciego tenía una esclava que era la esposa de él y que era además la madre de sus hijos, que solía insultar al profeta de Alá y menospreciarlo. El hombre se lo prohibió, pero ella no paró de hacerlo. Y él la reprendió, pero ella no abandonó su hábito. Así que una noche, mientras que ella comenzó a calumniar al profeta de Alá, él tomó, es decir, el esposo tomó una daga y la colocó sobre el vientre y presionó esa daga y la mató. Un niño que se encontraba entre sus piernas quedó manchado con la sangre que había allí. El mismo esposo asesinó a su esposa, que era una esclava, la madre de sus hijos, porque ésta no paraba de insultar al mensajero de Alá. Encontramos otros ejemplos de la verdadera postura y de la paz de Mahoma y de la tolerancia aquí. Es un sitio que puede ir a ver, donde muestra las estaciones específicas y cómo vivió Mahoma al mandar, por ejemplo, asesinar a un poeta satírico. Describe la situación de cómo llevar a cabo el asesinato de esta persona. Acá están las evidencias de
pues lo poco pasivo que Mahoma era y puede leer toda la historia, por ejemplo, de Asma bin Marwan, una mujer que fue asesinada por orden de Mahoma de una manera bastante terrible, y también el asesinato de Qad bin al-Rad por situaciones similares a no estar de acuerdo con lo que Mahoma decía. Es una historia un poco extensa que no la vamos a leer hoy, pero básicamente cuando un musulmán le diga que Mahoma era un ejemplo a seguir y que Mahoma por alguna razón tenía un comportamiento superior a los de las personas normales, cuando uno lee la Suna, las cosas son diferentes, y cuando uno lee su biografía, la situación puede empeorar. Mahoma dijo, no hay superioridad de raza excepto por la piedad y por las buenas acciones. Eso se parece al verso que estábamos diciendo que se queda pegado en el autobús, donde se salta el Islam, y que pareciera también increíblemente progresista, pero lamentablemente no se encuentra en ninguna de las colecciones de hadices más importantes para los musulmanes, que son las Sahih. Es un verso que aparece, un hadith que aparece 200 años después de la muerte de Mahoma, y es un verso que se aparece en las colecciones de Ahmad ibn Hanbal, que dice, en verdad, no hay superioridad de un árabe sobre un no árabe, ni un árabe sobre, perdón, ni de un no árabe sobre un árabe, ni de un blanco sobre un negro, ni de un negro sobre un blanco, excepto por la taqwa. No dice que, aunque dice que se parte del sermón de despedida que hizo Mahoma en el 632, el sermón real está registrado de forma más fiable, aparece en el Bukhari, en Abi Dawud y en Ibn Ishaq. Ninguno de ellos menciona la parte sobre la raza, aunque Mahoma sí condenó el maltrato de las esposas en el último discurso de despedida a la humanidad. Bueno, eso es más o menos lo que podemos decir de la pasividad o los versos de la paz que aparecen reportados en el Corán, y de los hadices de supuestamente muestra paz que aparecen en la colección de hadices del mensajero de Alá. Puede ser que inicialmente aparezcan mostrando eso, paz, pero cuando lees todo el contexto, definitivamente no hay tal cosa como paz. Sé que el video quedó extenso y sé que la mayoría de ustedes probablemente no entiendan, y la razón por la cual el Corán no es entendido fácilmente es porque es extremadamente desordenado. No está ordenado en la forma como los versos llegaron a Mahoma en la Meca o en Medina, sino que están ordenados por la extensión. Y en muchos casos algunos versos fueron puestos en un sitio que no correspondía. Debía ir al final del Corán y están puestos en otro lugar. Esto se debe a que el Corán fue compilado posterior a la muerte de Mahoma, cuando muchos de sus seguidores estaban muriendo en las batallas que se dieron lugar por la guerra de la apostasía. Entonces, Umar y otros eruditos islámicos de la época, bueno, algunos de los sahaba de Mahoma, les preocupaba que terminaran perdiendo gran parte del Corán por las batallas que estaban sucediendo. Y al punto que en una batalla muy importante para los musulmanes, que se llama la batalla de Yamama, 17 personas murieron y entró el pánico todo el mundo musulmán de esa época porque eran los que sabían el Corán. Cuando el Corán fue ordenado a compilar por Said bin Tabri, algunos versos nunca fueron encontrados. Al punto que Asyuti dice que un musulmán no debe decir que tiene todo el Corán, sino que debe decir que tiene todo aquello que fue recopilado o aquello que realmente tiene en este momento. Porque todo el Corán no fue recopilado porque aquellas personas que murieron en la batalla de Yamama sabían muchos versos de memoria y nadie más lo sabía. Bueno, esa es la explicación de por qué el Corán está enredado. Si ha llegado hasta aquí, por favor, comente y comparta, y nos vemos en una próxima oportunidad.